A mí, yo tengo la ventaja de que me tocan los temas que ustedes ya se saben, de manera que no hay problema, porque evidentemente creo que en este auditorio nadie me discute que un buen morir sin duda es morir con dignidad. Entonces, con esa ventaja a bordo, yo quiero comenzar señalando que necesitamos, que el mundo necesita que tengamos mentalidad bioética. La bioética, desde que se propuso a fines del siglo pasado, ha tenido discusión sobre lo que es en realidad, que si es un nuevo campo de estudio, sí es un nuevo campo de estudio, que si es casi una nueva rama de la filosofía, sí, probablemente sí, pero yo propongo que especialmente la consideremos como la mentalidad que la humanidad necesita para este siglo y todos los siglos siguientes. Ustedes recuerdan que mentalidad es el marco que nuestra mente construye para entender y para analizar tanto lo que perciben los sentidos como lo que el cerebro construye a partir de esas percepciones, es decir, las ideas. Nuestras ideas alguna vez, cuando comenzamos a ser seres humanos, fueron analizadas con mentalidad mágica, y esa mentalidad fue la que nos hizo ponerle a cada cosa que no entendíamos, a cada fenómeno que no entendíamos, un espíritu o un ser sobrenatural detrás. Y entonces hubo ser sobrenatural del trueno, y ser sobrenatural de la lluvia, y ser sobrenatural de la enfermedad. Y además, en esa mentalidad mágica, pues vimos la muerte como una especie de castigo de esos seres sobrenaturales a los que les habíamos hecho, no sabíamos qué, pero ellos sí sabían y nos castigaban. Vinieron los griegos, nos dijeron, no, ¿qué dioses, qué seres sobrenaturales? Todo lo que ocurre alrededor es natural. Y nuestra mentalidad cambió y nos volvimos de mentalidad tecné, cuya máxima expresión es sin duda la mentalidad científica de estos últimos siglos. Y entonces todo se nos volvió ciencia. Todo se nos volvió explicable. Lo que no entendemos no es que tenga un origen supranatural o extranatural, sino simplemente que no tenemos todavía los datos suficientes para entenderlo, pero en algún momento lo vamos a entender. A esa mentalidad le llegó un peligro grave, que fue el de la deshumanización, porque tratando de ser tan científicos, al ser humano lo vimos como un objeto de estudio científico, una especie de maravilloso motor al que teníamos que estudiar, y los profesionales que nos dedicamos a estudiar eso, médicos, enfermeras, luego a medida que progresamos, odontólogos, bacteriólogos, biólogos, todos, empezamos a ver esa maravillosa máquina como una maravillosa máquina, y nos olvidamos de que esa maravillosa máquina no es tal, que esa maravillosa máquina solo es máquina en apariencia, y quizás en apariencia muy superficial, porque en realidad eso que llamamos ser humano es mucho más que un conjunto de órganos que funcionan juntos. Como nos íbamos olvidando de eso y nos íbamos deshumanizando, creímos también que éramos los dueños del mundo, que éramos los dueños de todo lo que nos rodea y que podíamos utilizarlo como nos viniera en gana. Y así fue como empezamos por los animales y por las plantas. En Europa hay castillos donde las paredes están adornadas hermosamente con cientos de cornamentas de ciervos de los más diversos tamaños, que fueron cazados no para comérselos, sino simplemente para que los dueños de los terrenos mostraran su habilidad cinegética, es decir, su capacidad de disparar y matar. Cientos de animales. Y así hicimos con animales en muchísimas otras partes del mundo, y tenemos especies en extinción. Las pobres ballenas nos han aguantado de una manera increíble,
¿Por qué? Porque nos creímos los dueños de todo esto. Y al creernos los dueños de todo, nos olvidamos de algo que empezamos ahora a entender y que se propone desde que surge la bioética en el siglo pasado. Nos olvidamos de que todo ser humano tiene una obligación ineludible, y esa obligación es obrar bien, no solo consigo mismo y con los semejantes que lo rodean, sino con todo lo que lo rodea, vivo o no vivo, es decir, con el ambiente. Nuestra obligación es obrar bien con todo, porque si no, no vamos a tener que nos rodee dentro de un tiempo. Le vamos a ir heredando a las generaciones futuras nada, ruinas, ruinas y cada vez más ruinas. Por ahí andan algunas caricaturas, una de ellas de Quino, muy bonitas, que muestran al papá y al hijito, y el hijito le pregunta a papá, ¿y qué es la irresponsabilidad? Y le dice el papá, no, una cosa muy horrible que ha hecho la humanidad con casi todo. Y detrás de ellos se ven las fábricas enormes echando humo y una florecita miserable ya casi muerta ahí al pie. Eso es irresponsabilidad, eso no puede seguir ocurriendo, y para que no siga ocurriendo tenemos que tener mentalidad bioética todos, no solo nosotros los profesionales relacionados con la salud, sino toda persona, y entonces todos nosotros tenemos que volvernos multiplicadores de esta idea. La bioética puede seguir siendo un campo de la filosofía, puede seguir siendo un motivo de estudio magnífico, puede seguir siendo un estudio tan importante que cada vez hay más másteres y más doctores en bioética, pero lo fundamental es que sea una mentalidad, que sea nuestra mentalidad de aquí en adelante y ojalá para siempre. Con eso en mente, yo creo que todos estamos de acuerdo en tres realidades que no tienen ya mayor discusión. Primera, que lo que nos hace humanos es el trabajo de nuestro cerebro, que nuestro cerebro para el ser humano es el único órgano indispensable sin el cual no hay ser humano, y que ese trabajo de nuestro cerebro nos hace únicos, nos hace libres con autonomía, pero además que la parte orgánica nuestra es una parte orgánica animal que nace como la de todo otro ser vivo, marcada para morir. Nacemos realmente marcados para morir. Y entonces, ¿qué es la muerte? Y ahí estamos nosotros de acuerdo, pero esto tenemos que volvernos también multiplicadores de la idea. Tenemos también que empezar a ser más activos todavía en educar a nuestras gentes, a todas nuestras gentes, para que sepamos que la muerte no es una monstruosa anomalía. La muerte no es lo que nos hemos pintado en la imagenología occidental, el esqueleto con la guadaña que viene a atacarnos. Hombre, por Dios. Fíjense que a tanto llega esa imagenología grabada en nuestra cabeza, que a los médicos, hasta no hace mucho, se nos formaba para luchar contra la muerte y derrotarla. Ah, cosa hermosa. ¿Qué tal los médicos derrotando a la muerte? ¿No? Perfecto, imposible. Nadie nos contaba lo imposible. Se nos decían cosas que nos llevaban a creer que sí, que nosotros teníamos que derrotar a la muerte, y eso nos llevaba a una situación espantosa. La de que un paciente que se nos muriera era una derrota personal, terrible para cada uno de nosotros, para el médico tratante, una derrota espantosa. Eso tenemos que combatirlo, eso tenemos que acabarlo. Todos nosotros sabemos que la muerte no es una anomalía, que la muerte no es ninguna cosa espantosa, sino solamente la última parte de nuestra vida, y que esa última parte es inevitable.
No podemos, ningún ser vivo puede evitar el final de su vida. Eso es fundamental. Y entenderlo es algo que debemos interiorizar muy bien, pero además divulgar permanentemente, insistentemente, para que toda persona de cualquier edad se dé cuenta de esto desde temprano y vaya aprendiendo a vivir con esa sensación que puede ser terrible, pero que en realidad, si lo pensamos mejor, nos da una gran tranquilidad. Sí, me voy a morir.